Saludar a todos primero, una radiografía, una triste radiografía que muestra qué está pasando hoy en día con delitos que generan mucho temor en las personas. Todos los martes nosotros hacemos un balance a nivel nacional de lo que está pasando en el ámbito delictual, pero también lo que estamos haciendo para poder contrarrestar muchas veces esta alza delictual que tuvimos durante el inicio del año. Pero eran súper claros los datos. Hasta mayo el delito del parque vehicular, robo con violencia, robo con intimidación, había tenido un alza importante. Cuando se implementan estas nuevas estrategias, como el plan anti-encerrona o el plan Centauro, se genera un quiebre muy notorio en la cantidad de denuncias que hemos tenido también, y sobre todo en el alza de los detenidos, y con un 50% de ellos que son adolescentes, y muchos de ellos lamentablemente son niños de 12, 14 años. Tenientes súper violentos, ¿ah? Vamos a entrar con Marcelo Sánchez, pero ahí ese dato, ustedes como carabineros que van, investigan y luego se encuentran con esto. Algunos evidentemente son menores de edad, ¿no? ¿Cómo se encuentran en el día a día con esto? No, es complejo porque, y lo hablamos con Marcelo antes del programa, una conversación que ojalá la podamos compartir acá, porque ¿sí? ¿Con qué nos encontramos hoy en día? Nos encontramos con adolescentes, obviamente, que están en una etapa compleja de su vida. Y no tan solo en el ámbito delictual, sino que también todos los que hemos sido adolescentes estamos en una edad donde los 12, 14 años queremos participar en grupos, queremos ser parte de grupos, queremos tener logros. Claro. Muchas veces estos jóvenes, estos adolescentes, los logros no los tienen en el ámbito académico, sino que los tienen a través del ámbito delictual. Y hay una falsa sensación de este logro con obtener un vehículo, con ser el más bacán de la banda, del barrio, del sector, y muchas veces lugares donde lamentablemente se ha perdido el espacio público y en donde nosotros como carabineros optamos después. Nosotros trabajamos básicamente los efectos del problema, pero ¿qué pasa con esas causas? Y ahí nos hemos encontrado con adolescentes que ya son reiterados, con más, inclusive hay uno de 21 años que tiene más de 50 detenciones. 50 Imagínense, teniente, no, y ahí está lo importante de estar contigo, Marcelo, con la experiencia que ustedes tienen en la fundación, porque lo decía el teniente, menores de 12 y 14 años, si bien se repiten más los de 16, que cuando se detienen muchas veces tienen causas anteriores, ¿cómo se explica que un niño de 12 años ya esté involucrado en violentas y encerronas, delitos violentos con armas de fuego incluso? Yo creo que hay varios elementos, ¿eh? Lo primero es contextualizar. Hay un conjunto de niños que participan en la delincuencia juvenil que gran parte de ellos a través del tiempo van desistiendo. Hay otro grupo que son el refractario, ese grupo del 17% que explica el 50% de los delitos que se cometen, y ahí está el que es multireincidente, el que tiene como ese joven de 21 años que tenía 50 detenciones y que pese a que Carabineros hizo la pega, que lo detuvo muchas veces, finalmente no se detuvo la trayectoria que se fue profundizando, que a veces parte en el hurto simple y termina en el asesinato. Entonces, acá el primer elemento es que esto está relacionado. Cuando uno hace un zoom en este 17%, empieza a ver niños que empiezan muy tempranamente en el delito y lo hacen porque desertaron del colegio, porque abandonaron el hogar o tienen un hogar donde hay un alto compromiso delictivo. El 40% tiene un papá, una mamá o un adulto responsable que está preso. Por lo tanto, ese modelo antisocial se va incorporando, va normalizando la violencia. Y el niño, juntando la deserción escolar, juntando características de la personalidad, bajo control de impulso, problemas de ira, falta de empatía, y no teniendo atención en salud mental, por ejemplo, te vas a encontrar con que, habiendo desertado el colegio, abandonando el hogar, sin atención en salud mental, encuentra un lugar propicio, que es la banda delictiva, que sustituye el rol de la familia. ¿Y qué ha pasado estos dos últimos años? Estos dos últimos años, el control territorial que ejercen las bandas criminales, especialmente el narcotráfico, se han dado cuenta que es una buena estrategia reclutar a niños, jóvenes y adolescentes, crear una cultura de aceptación en torno al delito, porque de esa forma ellos logran cooptar a la comunidad, a las familias, a los... No, y se sienten acogidos en lugares donde probablemente no lo están. Vamos a los datos, Marcelo. Es súper importante esto que entrega Carabineros como información y que está en la siguiente gráfica que estamos aquí detallando. Y es 50 y 50, o sea, es tan claro al momento de verlo. 50 de cada 10 detenidos son niños, niñas o adolescentes. Uno siempre habla de porcentaje y dice la mitad, pero aquí es tan evidente la situación. Y Marcelo, cuando uno ve esta cifra, en el caso de Carabineros el dato, pero se repite un testimonio. Fueron muy violentos. Nos dispararon de inmediato. E incluso yo pasé todo e igual fueron muy agresivos. Fueron maya. ¿Por qué? Tal como decía el teniente, o sea, hay elementos
características de la personalidad en la etapa en que están viviendo, donde finalmente sin canalizar el control de la ira, el control de las emociones, etcétera, y al contrario, al transformarla en un ritual de aceptación, la violencia pasa a ser un código de aceptación. Pero en segundo lugar, y quizás lo más importante, las bandas delictivas utilizan a los niños y a los jóvenes para trasladar el costo penal. Muchos de esos niños son o inimputables o están afectos a la ley penal adolescente, que el criminal no logra percibir que la ley penal adolescente es así porque atiende a la necesidad de rehabilitación. Simplemente lo ve como una carga punitiva más baja. Y ahí, Marcelo, están buscando menores cada vez con edades más bajas, o sea, niños de 12, 13, 14 años, y que usted, lo que decías tú, el que es más choro además tiene más validación, entonces mientras más violento, más peso tiene quizás dentro de la banda delictual. Teniente Medina, ustedes que han tenido estas cifras y han podido analizar de cierta manera lo que está pasando con el delito, donde participan muchos adolescentes, ¿qué es lo que han podido detectar? De hecho, por eso también se hace un cambio en la estrategia y se incorpora una estrategia que va orientada a 3 ámbitos. Primero, a la prevención en base a la fiscalización, al control y a la detención. Pero no tan solo en el tema de la flagrancia. Estos detenidos son en su 100% flagrantes, es decir, se detuvieron cuando estaban cometiendo el delito o ya lo cometieron. En las distintas, obviamente, lugares de la región metropolitana que ha estado focalizado este tipo de delito. Porque obviamente que este análisis va orientado a la encerrona, al delito que está causando mucho temor a las personas. Y la sensación de inseguridad crece, obviamente, cuando vemos a estos adolescentes, vemos a estos niños que son mucho más violentos. Ellos van, se bajan, cierran a una persona, muchas veces están armados, están, inclusive algunos están con consumo de droga, bajo efecto de la droga. Entonces, obviamente que no tienen ese control de las emociones que están realizando, pero estos planes van hacia allá. Y obviamente que lo que se busca también es ir al otro lado, porque acá estamos solamente hablando de los que cometen el delito, los que sacan este vehículo y después a alguien se lo entregan, a alguien se lo venden, algo hacen con ese vehículo. Y alguien lo está reclutando y también. Alguien lo está reclutando. Entonces, por eso acá el trabajo va un poco más allá. Está bien el tema preventivo, que ahí vamos enfocados, pero también se incorpora el tema investigativo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la desarmaduría? ¿Qué está pasando con quienes lideran? ¿Quiénes son los dealers que hablábamos antiguamente, de que están reclutando muchas veces a estos jóvenes? ¿Por qué? Porque ellos hacen la pega sucia, de ir al choque, de robar, de intimidar y de entregar el vehículo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se les toma detenidos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están en algún momento aislados? ¿Qué está ocurriendo en la realidad a propósito de los datos que ustedes han obtenido? Bueno, el 73% de ellos, de los que son detenidos, obviamente que pasan a un control de detención. Nosotros lo que hacemos, detenemos, obviamente que levantamos la mayor cantidad de antecedentes para poner a disposición del Ministerio Público, para que obviamente que a ellos se les pueda imputar el delito que están cometiendo, y ahí ya entra el Poder Judicial o el área penal a trabajar. Pero acá nosotros lo que estamos enfocados obviamente es en la prevención. Obviamente que siempre conversamos de estos temas que van más en los efectos del problema, pero lo conversamos. ¿Qué pasa con las causas? Claro. ¿Qué está pasando con ellos a temprana edad? Ayer, un ejemplo que no lo quiero dejar pasar. El de 5 años. Ayer estábamos monitoreando un desplazamiento habitual que había en el centro de Santiago y de repente aparece un niño de 5 años haciendo desórdenes, haciendo barricadas, lanzando piedras, golpeando a la gente, de 5 años. Obviamente que después se logró identificar que estaba su mamá y ahí se ponen los antecedentes. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Cubierto. Entonces, pero con eso no teniente, encontramos. disculpe, pero usted dice, no es que es porque uno cuando lo escucha dice, a lo mejor estaba ahí. Pero usted está diciéndome ahora, él participa activamente. Él participa activamente. Y eso habla de, bueno, 5 años. Vulneración de derechos, sin duda vulneración de hecho, derechos. acá hay que ser súper claro. Acá, y yo era parte del equipo que estaba ahí haciendo el monitoreo de ese desplazamiento. Entonces, el hecho de ver a un niño que tiene la edad de mi hijo, por ejemplo, verlo con ese nivel de violencia, obviamente que lanzando piedras, golpeando a la gente, y más aún que después, a los minutos después, él estaba con su mamá que lo estaba mirando. Por eso después se le hace un control de identidad a la mamá y se ponen todos los antecedentes a disposición del juzgado de familia por vulneración de derechos. Hace la denuncia que corresponde, porque obviamente son imágenes que uno no quisiera que se repitieran. Lo que vemos acá es que hay un adulto detrás de una conducta violenta, una conducta de desórdenes, y también habían datos de que a muchos de los jóvenes, muchos de los niños que han participado en encerrona se les pagaba con droga, que era una manera también de hacerlos dependientes de estos grupos delictuales. ¿Tienen datos al respecto? Sí, lo conversábamos y lo estábamos conversando hace un minuto. Acá obviamente que hay algunos que a través de
la drogadicción, tienen la atención de estos adolescentes para que participen en estos delitos y obviamente que después se les pueda pagar con eso. Hay otros también que tienen los logros con la venta del vehículo, con vender los vehículos. El dinero fácil. El dinero fácil. Y eso también es una falsa sensación de logro. Tenemos casos, y lo conversábamos también con nuestro departamento CEP, que ha hecho un tremendo trabajo también en liderar este plan antiencerrona, y nos comentaban que tiene investigaciones en donde estos adolescentes robaban un vehículo de alta gama para poder pasear a su pareja, a su polola, en la población. Para lucirse, para decir, oye, mira lo que hice, súbete. Entonces, esas son las sensaciones. A eso obviamente que nos enfrentamos. El auto totalmente. es clave. Y hoy día se observan en varias partes, ¿no? Totalmente. Y no tan solo en carrera, el tema de la venta de los vehículos. Tenemos otros vehículos que tratan de sacarlos del país por pasos que no son habilitados en el norte de Chile. Por eso también el trabajo acá es un trabajo complementario. Se hace acá en la parte preventiva, región metropolitana y otras regiones, pero también un trabajo fuerte en la frontera. Porque ese vehículo, obviamente, que va a salir de Chile, ahí también hay un mercado. Exactamente, hay un mercado que está pidiendo desde afuera. Teniente, y bueno, y ahí esa es la parte policial, es la parte también de reacción a un fenómeno que estamos viendo que está pasando, pero hay una parte social, Marcelo, y ahí también entra la parte del estudio y la prevención y la reinserción también de estos niños. Tú decías, muy cortito, porque esto lo estuvimos hablando hace poquito tiempo, y había un dato bien importante, que tú decías que mientras más chicos eran los niños que empezaban a participar en estos delitos, más difícil era reintegrarlos después a una familia, a la sociedad. Exactamente, o sea, tú pierdes elementos protectores o factores protectores que te permiten, por ejemplo, cuando falta a la escuela, te impide tener regulación emocional con los otros niños. Cuando tú faltas o vives en un hogar que tiene un compromiso delictivo, normaliza la violencia, lo que está pasando con el niñito de 5 años. Claro. Va a empezar a normalizar esa violencia y cuando miras la evidencia internacional, más de 50 años, se ha logrado determinar que hay a lo menos 6 conductas problemáticas dentro de las cuales está la violencia, la delincuencia, donde el foco principal, el principal factor de riesgo es la disfuncionalidad familiar. ¿Qué necesitamos hacer? Tener una oferta, una agenda larga, una agenda temprana de prevención social, con programas que tengan evidencia, que tengan resultados, porque no están dando resultados los que tenemos hoy día. La oferta pública, lamentablemente, si tú miras, por ejemplo, las evaluaciones que hace la DIPRES cada año respecto de los programas del servicio de protección o del servicio de reinserción, las calificaciones son insuficientes. Tenemos que cambiar hacia una oferta que tenga evidencia. Y hay buenos dispositivos. En el sistema Lazos, por ejemplo, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, está Familia Unida, está Terapia Multisistémica, con sólida evidencia en reducir esos factores Marcelo, de riesgo. Tú hablas de presupuesto, hoy día además se va a conocer el presupuesto, pero quiero entrar al caso del niño de 5 años, que uno lo ve. 5 años, lo decía el teniente Medina, que además estaba en el operativo, se lo encuentra. Más allá, y sabemos que tiene mucha experiencia, ¿qué ocurre con ese niño? Un caso puntual. ¿Cómo, tú con la experiencia que has tenido en la Fundación, se podría evitar que indudablemente siga el camino en que tenga que ver con la delincuencia? Ese niño debería estar sujeto a medidas de protección especial, eventualmente a una separación de sus padres durante un tiempo determinado hasta habilitar esos padres a familias de acogida. Hay dispositivos de familias de acogida con los cuales tú puedes trabajar, familias de acogida especializadas, dosando programas de crianza, que puedas tenerlo durante un tiempo hasta que hagas un programa de reunificación familiar con esa familia en la medida que desista de los modelos delictivos. Con la familia completa. Pero aquí hay que hacer una intervención desde protección. Sí. Aquí hay que hacer una intervención que permita que el Tribunal de Familia esté muy pendiente de que esta separación de los padres sea transitoria en la medida que se trabaja con los padres para que estos niveles de vulneración no sigan existiendo, y mientras tanto, para no tener al niño institucionalizado en una residencia, buscar una familia de acogida que esté dándole apoyo a ese niño y apoyo a la crianza y el afecto que necesita a tan temprana edad. Importante lo que apuntas, Marcelo, un trabajo a largo plazo que muchas veces no es solamente con los niños, sino que con la familia completa. Muchas gracias, Marcelo Sánchez, teniente Medina, por acompañarnos en esta mañana viendo una cifra que a todos nos preocupa, Rafa. Es tremendamente preocupante. Vamos a seguir conversando de esto y otros temas. Gonzalo, seguimos en el Buenos Días. Sí, trabajo y preocupación que debe ser permanente en términos de seguridad. El tren de Aragua. Sí, hace rato que no hablábamos de esto, pero la amenaza no se ha ido. Esta vez es en Antofagasta. Es un grupo familiar de 4 personas. Le están mandando videos amenazantes, videos con supuestas armas. Les están pidiendo 50 millones de pesos. Los extorsionan, le dicen, si usted no nos paga esto, vamos a afectar a su familia, a sus hijos.
Esto vuelve a gatillar la preocupación de la autoridad. Hay diputados que están pidiendo que se decrete definitivamente un estado de excepción en el norte. Vamos a ver el siguiente informe del Departamento de Prensa y vamos a seguir conversando sobre este tema. ¿Serán o no el tren de Aragua? Si es así, ¿siguen operando y amenazando desde dentro de la cárcel? Veamos el informe. Tenemos en cuenta